Bueno, vamos con el segundo caso, que sería con el stencil y la base magnética para poder embolillar. Esto es muchísimo más práctico. Tenemos acá un alojamiento donde va a entrar para distintas medidas de memorias. Tenemos el alojamiento, acá tenemos los suplementos para que la memoria nos quede bien al ras. Después el stencil va a apoyar acá arriba, entonces estos suplementos nos va a permitir que la memoria no nos quede abajo de este talón que hay acá. Ahí hay un talón, que es donde calza la memoria. El proceso de estañado o de embolillado es exactamente como lo vimos anteriormente. La ventaja de esto es que no hay que presionar con la brusela, no hay que usar un trapo para que la memoria no se deslice. Acá prácticamente está pensado para que nos sea mucho más cómodo el trabajo. Para el caso de la memoria que estábamos viendo, tengo que suplementar acá, porque si no la memoria me va a quedar mucho más abajo. Esto se monta así, es muy pero muy sencillo. La memoria calza, tiene que calzar perfecto en su lugar. Ahí, ahí está perfecto. ¿Ven? Bien al ras. Ustedes pasen el dedo por acá y la memoria va a quedar, no va a haber ningún talón, ningún borde, nada. Tiene que quedar bien al ras. Una vez que está la memoria montada, previamente, como le dije, se le pone muy poquito flux, se monta el stencil arriba. El stencil también tiene su calce y ahora va a la base magnética. Y ahí el stencil quedó atrapado con el imán que está sobre la base. Ahora van a ver en el microscopio que ya me quedó inclusive centrado. Miren, ya está centrado, listo para estañar y embolillar. Bien, acá tenemos la memoria puesta en su lugar, en la base magnética, así que vamos a embolillarla. El proceso es muy similar al anterior, a diferencia que no vamos a tener que este, tener problemas de posicionado de stencil y ese tipo de cosas. Le vamos a poner el stencil, van a ver que el imán lo atrae hacia la memoria. Tenemos que asegurarlo que calce bien, corroborar que quede centrado, siempre queda centrado. Y lo que vamos a hacer, lo siguiente es estañar, igual que como estañamos la vez anterior, en el video anterior, pero necesitamos nada más que una mano, no necesitamos tener con la brusela ni el posicionamiento, nada. Solamente lo único que hacemos es ponerle estaño, rellenar de la mejor manera posible. Si quieren ese excedente, lo sacan o con un papel de cigarrillo o simplemente pasan al dedo. Sí les recomiendo, que me sucedió cuando el ambiente estaba muy frío, eh, el stencil es metálico, por ende, cuando el ambiente está muy frío, la disipación del stencil es muy poca, por ende va a tender a curvarse y por ahí en algún momento se le aglobe. Por ahí yo recomiendo
entibiar desde lejos con la pistola de calor, entibiar un poco la zona para que el gradiente térmico no sea tan brusco y eso nos haga pandear el stencil. Si no, lo tienen con una brusela desde afuera hasta que tome temperatura y funden el estaño. Una ventaja de esto es que la brusela se atrae al imán. Desventaja es que si acercamos mucho la pistola de calor, se nos va a venir el stencil encima de la pistola porque tiene bastante poder el imán. Así que bueno, el proceso después es como ya lo vimos anteriormente. Entibiamos. Acá solamente la brusela es como soporte hasta que se caliente el stencil. Ya en la segunda pasada no lo van a necesitar. Les recuerdo, eso si el ambiente está muy frío. Si el ambiente está cálido y las temperaturas no son, no hay tanta diferencia de temperatura, no van a tener problema. A mí me sucedió en invierno, así que bueno, ahí se están formando las bolitas. Fíjense que son mucho más pequeñas porque el espacio entre bolitas es mayor. Y ahí ya tenemos una pasada completada. Volvemos a repetir el proceso como la vez anterior, pero acá sin brusela, con las manos libres, y van a ver que el recorte es mucho menor. Vamos a recortar todas las esferas para que queden al ras. Ahí ya pueden ver que hay algunas que le faltan. Entonces vamos con la segunda pasada de estaño, rellenando bien. Algunos secan el estaño, le sacan ese excedente de flux que tiene en una servilleta. Lo que eso va a hacer es que entre más cantidad de estaño en proporción, pero van a tener que darle mayor cantidad de calor. Así es mucho más suave el calor que se le aplica, dejándolo en su, como viene en el envase. Sí, por ahí vamos a tener que realizar más pasadas. ¿Ven? Ahí ya completé la segunda pasada. Y fíjense que en algunas entró y en otras no. Ahora vamos a darle calor directamente sin la brusela. Vamos a volver a formar la segunda pasada. Y así hasta que concretemos y completemos toda la esfera y que nos queden todos de la misma manera. Ténganlo al stencil con la mano, por las dudas, porque por ahí se van a olvidar, van a arrimar mucho la pistola de calor y se le va a ir el stencil encima de la pistola de calor. Eso ya me ha sucedido, así que tengan cuidado con eso. Ahí está. Ahí se formaron. Perfecto. Es mucho más amigable este stencil. Y ahora lo que vamos a hacer, de vuelta, vamos a volver a recortar. Fíjense ya cómo se va completando. Fíjense que ya en el recorte se nota que a la segunda pasada quedaron todas completas. ¿Tienen dudas? ¿Quieren hacerle otra pasada? Ningún problema. Le vuelven a pasar estaño, vuelven a formar las bolitas y no va a haber ningún problema. Después de que vuelvan a recortar para dejar todas a la misma altura, pongan un poquito de flujo en el pincel, vuelvan a formar las bolitas y si el stencil se queda, si la memoria se queda pegada al stencil, que suele suceder,
Entibienla un poquito con la pistola de calor y la memoria sola se va a desprender del stencil. Eso es porque le queda flux abajo que pusimos previamente y el flux particularmente cuando le damos temperatura queda pegajoso, se adhiere bastante. Así que bueno, ahí estaríamos con el proceso completo de embolillado con el stencil magnético. Espero que les sirva el video. Cualquier consulta lo dejan abajo y a medida que podamos vamos a ir respondiéndole. Un detalle que me olvidé de decirles. Una vez que realizamos las pasadas, las esferas están completas, recortamos. Si quieren pueden sacar el stencil después de recortar, ahí las tienen recortadas, y con un poco de flux y calor van a formar las bolitas directamente afuera. Van a ver que se van a ir poniendo brillosas y se van a formar directamente sin el stencil. Y van a quedar todas a la misma altura. Ahí ven, ¿la ven? Y ahí quedaron exactamente todas a la misma altura, bien formada la esfera y sin el stencil. Eso es a gusto de cada uno. Depende la técnica. Yo generalmente recorto la esfera, la formo con el stencil y después saco el stencil. Pero bueno, en este caso si quieren, después de recortar, pueden sacar el stencil, que puede que resulte más fácil sacarlo cuando las esferas están recortadas. Entonces, después la vuelven a poner en su lugar o arriba de un paño, bastante flux, y con la pistola de aire calor pueden volver a formar la esfera tranquilamente. No van a tener ningún problema. La aplicación de la técnica y de las herramientas queda a criterio y a comodidad de cada uno. Cada uno modificará y usará la herramienta que crea que le son más amigables, por decirlo así. Así que bueno, espero que les guste, espero que lo practiquen. Es muy sencillo. Las primeras veces hemos tropezado como todo, pero bueno, con práctica, esto es solamente práctica. Con práctica van a ver que es muy sencillo. Algo que parece difícil, van a ver que es súper fácil hacerlo.